Ya comenzamos casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas, por FM 87.9 en Mar del Plata. Bueno, vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy bien, muy bien. Bueno, en un verano vamos a hablar, el cierre es hablar sobre los Sí. tarifazos y alguna cuestión que no sé si pasó desapercibida o que fue noticia un día. Me parece que sería interesante por ahí discutir sobre qué lugar tienen los jóvenes, ¿no? En el país. Y cuando hablo de jóvenes hablo en general, ¿no? Sí, 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 Este, sí. ¿Cómo se cuidan a los jóvenes o qué se hace para asegurar el futuro de los jóvenes, que no es ni más ni menos que el futuro de la nación? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, Pablo, yo así como vos lo presentás, me parece que por los jóvenes se está haciendo poco y nada, pero bueno, después voy a esperar a ver cuál es, qué es lo que vos tenés para decir al respecto. No se hace mucho ni por los No, jóvenes, ¿verdad? Ni por los viejos ni tampoco. por los viejos. Las políticas que yo siempre lo he cuestionado, las políticas en relación a las cuestiones de género, que poco involucradas se tuvieron, como por Sí, ejemplo ah, con las mujeres que trabajan. claro, Digo, exacto. también hay, digamos, por algo estamos como estamos, ¿no? Porque es cierto, lo de Milei es un desastre, Sí. nadie lo duda. Ahora, por algo llegamos hasta acá y es interesante, por lo menos, plantearnos, a ver, alguna cosa mal se debe haber hecho. Sí, sin duda, sin duda, para que Milei o una persona como Milei llegue al gobierno, realmente las cosas bien no se hicieron. Pero bueno, veremos qué futuro nos espera. Muy bien. Bueno, Pablo, vamos a ir a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Este programa que realizamos junto a mis compañeros y amigos Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, ustedes a través de esta querida FM Graffiti Mar del Plata. Bueno, y para comenzar diremos que esta semana ha sido interesante en nuestra ciudad. Ha pasado este fin de semana largo, extra largo, con un carnaval incluido y con el magnífico festejo de los 150 años de nuestra querida ciudad de Mar del Plata. El día mismo del cumpleaños, el clima de nuestra ciudad hizo de las suyas con una fuerte tormenta que impidió que se desarrollaran normalmente algunos espectáculos que estaban previstos y que debieron ser reprogramados para los días subsiguientes. Desde este modesto espacio, entonces, deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestra magnífica ciudad de Mar del Plata, a esta hermosa ciudad tan cosmopolita, siempre con los brazos abiertos para recibir a personas, a ciudadanos de todo el mundo y de todo nuestro país. Una ciudad que alberga constantemente no solo a turistas, sino a una gran cantidad de personas que deciden desarrollar su vida y su trabajo y su actividad aquí en esta magnífica costa del Atlántico Sur. Bueno, y hablando de que ya pasó el carnaval, y con aquel viejo dicho que se lo llevó el carnaval,
Hay otros que también se los llevó el carnaval, a pesar de que tardó bastante tiempo, ¿no? Tardaron más de 1 año y medio, pero al final lograron su objetivo. Después de mucho tiempo persiguiéndolo, Estados Unidos logró este lunes hacerse definitivamente con el avión de carga venezolano que el gobierno argentino inmovilizó en junio de 2022 en Buenos Aires a instancias de Washington. Se asegura que ese aparato servía para operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en toda América Latina. Según informó el Departamento de Justicia, el gobierno de Estados Unidos confiscó el avión Boeing 747-300 en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el condado de Miami, donde había llegado desde Argentina a primeras horas de la mañana, lo que culmina una operación internacional que provocó las protestas del presidente venezolano Nicolás Maduro, que lanzó críticas contra el gobierno argentino por atender las peticiones de los Estados Unidos. El decomiso por parte de Estados Unidos del avión de carga Boeing 747 culmina más de 18 meses de planificación, coordinación y ejecución por parte del gobierno de Estados Unidos y nuestro contraparte argentino, dijo Mackenzie Lapointe, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, tras conocerse que la aeronave había aterrizado finalmente en Miami y estaba ya bajo control de las autoridades federales. El pulso en torno al avión de la aerolínea venezolana Entrasur comenzó tras quedar varado en Buenos Aires por falta de combustible. Había llegado a la capital argentina el día 6 y 2 días más tarde tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto argentino, donde fue detenido a pedido de Estados Unidos. Sus 19 tripulantes también fueron detenidos. Antes de pertenecer a Entrasur, propiedad del Estado venezolano, el Boeing había operado con Mahan Air, aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con las fuerzas Quds, poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a la que Washington considera una organización terrorista. Por parte, Washington afirma que Mahan Air presta transporte de armas y combatientes a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En el momento de su incautación, a las autoridades argentinas les llamó la atención que la tripulación era mucho mayor de la requerida para vuelos de estas características. Entre ellos viajaban 5 ciudadanos iraníes. Entrasur aseguró las acusaciones estadounidenses de que el avión servía en realidad para operaciones de inteligencia iraní en América Latina, y un juez argentino dispuso en octubre de 2022 la puesta en libertad de los últimos tripulantes que permanecían presos por falta de mérito en los cargos en su contra. Quedó retenida, pues en julio de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la colaboración de las autoridades argentinas, obtuvo una orden judicial para que el avión fuera confiscado en Buenos Aires por el traspaso no autorizado del Boeing de la sancionada Mahan Air a el pasado enero, un juez argentino ordenó que el carguero fuera entregado a Estados Unidos, una decisión que el gobierno venezolano tachó de robo. El modelo de Boeing 747-300M fue fabricado entre 1980 y 1990 y su precio de venta inicial se estima en unos 83 millones de dólares. Mahan Air figura en la lista de entidades sancionadas del Departamento de Comercio desde el 2008, una orden que se ha venido renovando. Le prohíbe participar en ninguna transacción en la que productos exportados estadounidenses se vean afectados, y el Boeing de diseño y fabricación estadounidense, imponiendo sistemáticamente sanciones a los gobiernos de Irán y Venezuela, a los que acusa de violar los derechos humanos. Irán además es considerado uno de los países patrocinadores del terrorismo por el Departamento de Estado. El gobierno iraní lo niega y reprocha a Estados Unidos desestabilizar la región de Oriente Medio con su política imperialista. Durante el gobierno de Hugo Chávez,
Teherán se convirtió en uno de los principales aliados políticos de Caracas fuera de América Latina. Más allá de suscribir gran cantidad de acuerdos petroleros y económicos, muchos de los cuales no se cumplieron, o al menos no alcanzaron los objetivos que se habían fijado, Caracas y Teherán lideraron una suerte de frente político antiestadounidense con el apoyo de Siria y de otros gobiernos latinoamericanos, como el de Cuba, Bolivia y Nicaragua y Ecuador de aquel momento. Tras la muerte de Chávez, la salida del poder del presidente iraní, este vínculo se ha mantenido, aunque no con la misma vitalidad. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, Irán ha ayudado a Venezuela con el envío de gasolina y se cree que técnicos iraníes han ayudado a reparar las deterioradas refinerías venezolanas. Pero más allá de todas estas explicaciones, lo cierto es que los norteamericanos se le han quedado con el avión a los venezolanos y en todo caso a los iraníes. Bueno, ya que andamos en esa zona, ahí en Miami, vamos a conocer un poco cómo es la fortaleza que resguarda el poderoso cerebro de Internet para América Latina. Así es. La ciudad del sur de Florida es un punto clave por el que pasa el 90% de las comunicaciones por Internet de América Latina, ya sea a través de los datos de tu celular o de Wi-Fi de tu trabajo o de tu casa. Para difundir los artículos de la BBC Mundo o las series de Netflix o los mensajes de WhatsApp, la mayoría de los proveedores de Internet utilizan los cables submarinos que conectan al mundo a la red. Y 18 de estos cables que llevan Internet a toda la región de América Latina llegan hasta un edificio en el centro de la ciudad de Miami con un vistoso techo con esferas gigantes. Se trata del Network Access Point de las Américas, NAP por sus siglas en inglés, uno de los mayores centros de datos del mundo que también es una fortificación del siglo XXI. La firma Equinix lo maneja y lo resguarda con altas medidas de seguridad que buscan evitar intrusiones no autorizadas o incluso resistir un huracán categoría 5. Desde la región latinoamericana y el Caribe llegan 18 cables submarinos a un punto de la costa sudoeste de Florida y después bajo tierra se conectan a la infraestructura del NAP en los 6 pisos del edificio en Miami. La gente que camina por estas calles del centro de la ciudad no tiene idea de que bajo sus pies pasan miles de millones de datos de Internet que atraviesan el edificio. Hay allí unas 30.000 conexiones en servidores y otro tipo de hardware que se comunican a través de miles de kilómetros de cableado. Bueno, como se nos está agotando el tiempo, dejamos aquí esta interesante nota sobre esta central de datos. La traje a colación solamente para que tengamos en cuenta todos aquellos que siempre creen en la privacidad de los datos y en que lo que nosotros hacemos, digamos, en nuestro celular es solamente entre nosotros y la otra persona con la que nos estamos comunicando. No, muchachos, esto viaja a través de montones de nudos, a montones de servidores y va a todas partes, incluso a Miami, ahí donde están guardados en esas hermosas cúpulas, en ese edificio lleno de cúpulas. Bueno, un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Sufrimos las consecuencias de la improvisación y la incapacidad para gobernar de Milei, dijo Mario Masitelli, dirigente nacional del Partido Socialista Auténtico. En diálogo con Cazador de Noticias, el secretario general del Partido Socialista Auténtico a nivel nacional, Mario Masitelli, analizó los 2 primeros meses de la gestión presidencial de Javier Milei y afirmó que muestran un alto nivel de improvisación, sin diagnóstico correcto y de falta de preparación para asumir el gobierno nacional, que realmente sorprende. Inmediatamente Milei entrega áreas estratégicas al grupo de Macri, ya sea que incorpora a la fórmula presidencial con Patricia Bullrich en seguridad y Luis Petri
en defensa como a Luis Caputo en economía. De manera tal que ya hay áreas estratégicas del propio gobierno que son entregadas. La gestión de Milei sobre la administración ha sido muy mala. Prácticamente ha hecho 3 viajes en 60 días, uno a una secta religiosa de Nueva York, injustificada absolutamente, porque como representante del pueblo argentino no tiene que perder el tiempo con sectas. En segundo lugar, fue al foro de Davos, no en función de los intereses de la nación argentina, sino a mostrarse como un líder mundial del libertarismo, y donde dijo muchas estupideces, como haberle dicho a los representantes más ricos del mundo que la Argentina hace 100 años había sido la primera potencia mundial. Cualquier empresario sabe que la primer potencia por aquellos años podía ser el Reino Unido de Gran Bretaña, que dominaba todos los mares, o los Estados Unidos, que estaba en un proceso de fuerte industrialización. Pero un país pastoril, con pocos habitantes como era la Argentina, y un alto grado de injusticia social como el que se vivía en aquellos tiempos, sin desarrollo científico ni tecnológico, evidentemente no podía ser la primer potencia mundial. El tercer viaje lo realizó a una zona absolutamente conflictiva, que es Israel, en un momento inadecuado, porque el Estado de Israel está produciendo una masacre en la Franja de Gaza, con más de 10.000 niños muertos, prácticamente con 30.000 muertos, porque hay una organización que efectivamente entró en territorio israelí y cometió actos de terrorismo. Hay algo también que deja en claro Masih Deli, es este nuevo conflicto que nosotros le hemos hablado la semana pasada, porque aparte en materia de relaciones internacionales no ha dejado de hacer otra cosa que conflicto. También conflicto con la Liga Árabe y ya también una amenaza del grupo Hamas. Digo, en un país, recuerden cómo terminó nuestra intervención en Irak, por parte de Carlos Menem, con 2 atentados y con el asesinato justamente del hijo del presidente. Muy bien. También calificó el traslado de la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén como una provocación al mundo árabe que no tiene ningún sentido, mientras simultáneamente en este marco, en la Argentina, la inflación se disparaba del 12% al 25%. Es decir, que el especialista en economía fallaba. Al mismo tiempo, se derrumbaba el consumo. Came acaba de decir que los aumentos en medicamentos llegan al 45% y en alimentos al 35%, es decir, que se incrementó el hambre en la Argentina. La producción de cemento cayó, la de acero también, cayó la inversión en la Argentina. Quiere decir que dentro de unos meses vamos a tener menos producción que en la actualidad. O sea, una inflación con una recesión galopante y una desinversión que está preanunciando realmente condiciones futuras inconvenientes. El balance de estos 2 meses es realmente muy malo. Exacerbó en el exterior
confrontaciones con Brasil, con Colombia, con China, que no solo es un socio principal de la Argentina, sino que además le debemos plata. Y si exigiera el pago del dinero prestado, nuestro país entraría en default, con el consiguiente desprestigio internacional que eso conlleva, y el incremento del riesgo país, que tampoco bajó con la presencia de Milei en el gobierno. En materia de política social es otro desastre, porque se derrumbaron los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de la gente con ingresos fijos, y por lo tanto muchos están viviendo en una zona de subconsumo donde el que era indigente se está muriendo de hambre, el que era pobre pasó a la indigencia y el que era clase media baja pasó a la pobreza. O sea, que está castigando a un 75% de la población. En definitiva, lo que estamos sufriendo en la Argentina son las consecuencias de la improvisación, la impericia y la incompetencia de un hombre que no estaba capacitado para ser presidente. Bueno, ahí también, sí. Con las últimas declaraciones de Milei, donde incluso festeja que sí. La clase media esté reventando los ahorros para gasto corriente. A ver, ¿qué es lo que ha distinguido la Argentina del resto de los países de Latinoamérica? La única que se le puede comparar es México y Brasil, que son los otros puntales de lo que es Latinoamérica, sí. en la economía, que es justamente por su clase media. ¿Por qué? Porque la clase media genera un dinamismo que no lo producen las clases altas, por su poco porcentaje, acumulan grandes fortunas, pero tienen más fortuna de la que pueden gastar. Las clases populares, las clases pobres, no tienen la capacidad de dinamizar la economía, sí la clase media. Es decir, la clase media es por ahí la que le da trabajo a los sectores de bajo recurso, a través, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no?, del consumo del turismo, donde grandes sectores populares trabajan gracias a la clase media y ese tipo de cosas. Y Milei, Pablo, está festejando que a la clase media le esté yendo mal. Hay culpas propias, porque la clase media argentina no es como la clase media brasileña, ni como la clase media mexicana. La clase media brasileña, la clase media mexicana, por eso se destacan, tienen un profundo sentido de lo que es el interés nacional. Uh-huh. Están atados conceptual e intelectualmente con los intereses de su propio país. No ocurre eso con la clase media argentina. La clase media argentina se siente europea, se siente de Miami, encima un aspecto berreta, ¿no? Con los lugares que hay en el mundo para conocer, quieren conocer Miami. En fin. Y es un poco la que le dio a este gobierno los elementos para justamente destruirla. Parece raro que un gobierno, un gobernante, esté festejando, porque lo está festejando, el empobrecimiento de la clase media. Ahora, ¿esto no parece raro? ¿Qué es lo que quiere usar? ¿Qué es lo que está manipulando Milei en este juego que pareciera antipolítico? Lo que está manipulando es el resentimiento de las clases populares
a una clase media que en vez de defender los intereses del país se dedicó a atacar a las clases populares. Entonces se apoya en ese morbo donde las clases populares le dicen bienvenidos a la clase media, bienvenidos a nuestras villas, bienvenidos a nuestra pobreza, bienvenidos a vivir lo que nosotros vivimos. Esto marca una notable decadencia en lo que es el aspecto social, el aspecto de proyecto de país, donde, y esto la clase media lo tiene que asumir, ha tenido una visión. A ver, la clase media argentina viene de los migrantes empobrecidos. Sí, su mayoría italianos, españoles, sirio-libaneses, que con esfuerzo y con ayuda del país, sí. porque recibieron educación pública, recibieron cosas ayudas que se la quieren negar a las clases populares, y entonces entra en un juego de resentimientos. La clase media argentina, poco interesada en el interés nacional, lo que no sucede con Brasil, lo que no sucede con México. Esto hay que dejarlo en claro. A la clase media argentina, y en especial las últimas generaciones, estamos hablando de gente de mi edad, muy en un área de confort, se ha dedicado a menoscabar a los que menos tienen y aplaudir el enriquecimiento de unos pocos, pensando quizás que pertenecían a ese sector, y este sector le está demostrando que la clase media no es la oligarquía, y se lo está haciendo saber. Ustedes están para ser pobres, y lo que tienen son privilegios. Esto es una cosa que la clase media argentina tendría que mirar a lo que es la clase media brasileña, tendría que mirar lo que es la clase media mexicana y darse cuenta que el camino que ha desarrollado ha generado el resentimiento, que es donde se apoya Milei. Porque hoy hay sectores populares que están aplaudiendo el empobrecimiento de la clase media. Claro. Bueno, Pablo, vamos a, si te parece, vamos a escuchar ahora la columna de Carlos Matos. Buenas tardes, amigas y amigos. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo va todo? Nuevamente, casi sábado. Las porciones de alfajores que no alcanzan. El sábado, Mar del Plata cumplió 150 años. Hablamos acerca de los deseos para los 200 años. Pasaron muchas cosas en estas celebraciones. En principio, el mal tiempo que obligó a diferir varias de las actuaciones previstas. Pero hay una narrativa, o una realidad, o una narrativa que refleja la realidad, una narrativa subterránea que no reflejan los medios, que no explican los medios, que no exponen los medios. Quiero recoger lo que contó una vecina marplatense
Lamentablemente no pude averiguar su nombre. Esto se dio en el marco del acto que realizó la Confederación Socialista y el Partido Socialista Auténtico en homenaje a Alfredo Palacios. Luego de las exposiciones, entre las que estuvo la de, por supuesto, nuestro secretario general, Mario Masitelli, se abrió un debate, preguntas, opiniones, y una vecina mencionó lo que pudo observar desde el departamento en el que vive. Le llamó la atención de qué manera la gente bajo la lluvia esperó horas y horas para recibir una porción de ese gran alfajor. Esta vecina, esta señora, vive cerca o enfrente del complejo llamado Aldrey, y ya sabemos por quién. Y en esa espera de vecinos marplatenses con paraguas bajo la lluvia, que nos hacen recordar aquellas láminas escolares de paraguas y un 25 de mayo, pero que en realidad es un espejo, una caricatura y algo terrible, esperaban dentro del complejo, secos y protegidos, las autoridades, las llamadas fuerzas vivas, pudieron degustar esas porciones del gran alfajor con motivo de los 150 años. Algunos de los vecinos, algunas de las vecinas que estaban en el exterior, alcanzaron a disfrutar de alguna de esas porciones, pero simplemente la mayoría escuchó el "no hay más" y tuvieron que retirarse. Esto parece ser un emergente de la ciudad de Mar del Plata. En primer lugar, la alegría de los vecinos. En segundo lugar, el por qué esperar tantas horas. En tercer lugar, en un espacio privado, podríamos decir, propio de la oligarquía marplatense, esperando como mendigos recibir una porción de alfajor. Eso fue parte de los festejos de Mar del Plata, ciudad feliz. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Mira, justo la columna de Carlos trae este tema, ¿no? Porque básicamente lo que estamos hablando sobre la caída de la clase media, Sí. bueno, los protagonistas, estos que estaban en la cola, esperando bajo la lluvia horas y horas para comer un pedazo de alfajor. Es de lo que estamos hablando. Digo, qué ganas de autohumillarse que tiene. ¿Qué no? Sí, vos sabés que yo mucho no lo entiendo. Porque esperar bajo la lluvia... Primero, como bien lo destaca Carlos, ¿por qué en un ámbito privado? ¿Por qué no en un ámbito público? Claro. Eso por un lado. Yo también recuerdo cuando yo fui, era chico, vi algo similar en La Plata cuando se cumplió los 100 años de La Plata,
donde también hubo una torta no realmente gigante, con la forma del mapa de La Plata. Sí. No, que yo me puse ahí también cuando vi cómo era la movida, y te digo, era adolescente, tendría 14, 15 años, salí espantado porque digo, acá nos matamos todos. Pero independientemente de eso, digo, esa clase media no tiene plata para comprarse un alfajor, digo, ¿qué es esa cosa de ponerse como ciervos con paraguas ahí bajo la lluvia para que te den un pedazo de pastel manoseado? Yo francamente no lo entiendo, qué es lo que pasa. A ver, sí entiendo el resultado. Hoy la clase media está siendo destrozada, Sí. y muchos de ellos encima están aplaudiendo. Pero es esta gana de, primero, una visión prejuiciosa sobre los sectores populares, pero esa manera de humillarse. Sí, porque en realidad no es más que una humillación, porque yo no entiendo por qué esperar bajo la lluvia. Pero vos fíjate cómo, por ejemplo, y a veces lo escucho, cuando hablan del servicio doméstico, ¿no? Sí. Cómo son los tratos, y no son en todos los casos iguales, pero sí es muy representativo. Como que esa humillación, que a veces es autoinfringida, porque, digamos, nadie los obligó a estar bajo la lluvia Claro. para agarrar un cacho de pastel manoseado, No. pero como también eso, como que se desquitan con los sectores populares, incluso hasta con el servicio doméstico. Digo, ¿qué mentalidad realmente repulsiva ha logrado la clase media? ¿Y por qué destaco esto? Porque hoy hay sectores, y lo vuelvo a repetir, que están aplaudiendo de que Milei destroza a la clase media. Sí. ¿Mm? Sí, Digo, esta es cuando la clase media vaya a buscar el apoyo a los demás, yo no sé si lo van a encontrar. Muy bien. Tras el fracaso de la ley Ómnibus, el gobierno se lanza a congelar los salarios de los estatales y los planes sociales y busca promover la quiebra de las obras sociales sindicales. Son parte del ajuste que lanza Luis Caputo como castigo por el fracaso de la ley Ómnibus. Busca congelar los salarios de los estatales y los montos de los planes sociales. A esa licuación se suma el recorte de los fondos correspondientes a las obras sociales. En enero no hubo distribución. Javier Milei y Toto Caputo preparan un feroz plan de ajuste del gobierno libertario para llegar al déficit cero. Es un camino que muestra una alternativa al fracaso de la ley Ómnibus y un castigo a quienes responsabilizan por esto. El plan, que tiene 6 ejes, incluye el bloqueo de la transferencia de los fondos de las obras sociales sindicales. Son recursos de los trabajadores que sirven para financiar sus propias prestaciones y que el gobierno se la apropiaría. En enero no hubo distribución de fondos, dijo José Luis Lingeri, uno de los miembros del sistema de salud sindical. Además, planteó que la deuda al día de hoy es incalculable, es que la disparada devaluatoria hizo colapsar el sistema.
A la quiebra de las obras sociales y la quita de subsidios se le suma un deterioro de los ingresos con el foco puesto en los planes sociales y en los empleados públicos. Concretamente, se habla de la eliminación del sistema de actualización de los planes sociales que hoy están atados al salario mínimo vital y móvil. En los hechos esto implica congelar el monto de las prestaciones. En el gobierno analizan pedirle a la Secretaría de Trabajo que elimine todos los ítems no remunerativos que conforman el sueldo de los trabajadores estatales a los que ya se les puso un techo salarial. La determinación implicaría una feroz quita salarial para miles de personas, ya que la mayoría de los haberes están conformados por esas sumas. Bueno, después de Milei, Pablo, veremos quién sobrevive. Esta gente es perversa. Y volvemos, sigue siendo también a lo que es el ataque a la clase media trabajadora, ¿no? Que también es bastante prejuiciosa a la hora, por ejemplo, de hablar de planeros, y por ejemplo, no contaban, acá, viste, en definitiva, eran todos planeros, porque las obras sociales no se sostenían solo con sus aportes, sino también con aportes de Estado Nacional. Y cuando decían, eso que reciben plata sin trabajar, mira, vos también recibías plata. Y esos son los prejuicios. Ahora, esto, la verdad, lo sabemos todo, pero hay quienes les gusta negar la verdad, ¿no? Muy bien, Pablo, ¿ya están definidos los tarifazos? Sí, hoy podríamos encarar lo que es la parte eléctrica, hablando de planes, donde en una visión de que las cosas tienen que tener el precio que tienen que tener, no sé quién es que dice qué precio tienen que tener las cosas, porque en definitiva, y esto es algo que tampoco registraba la clase media, los recursos son nacionales, se deben en concesión a empresas privadas y estas nos venden lo nuestro a precio internacional. Por ahí, con todas estas cosas, empiezan a razonar de otra manera. Estamos hablando de un promedio que en la región de AMBA sería del 150%, al interior va a tocar un poquito más. ¿De qué qué porcentajes estamos hablando? Hay 4 segmentos, ¿no? El que pegó más duro en la primera etapa de gobierno Milei son las clases más populares y las clases más acomodadas. ¿Por qué? Porque se le aumentó en gran porcentaje el costo de la energía, y a las clases altas ya directamente pagan tarifa plena, sin ningún subsidio. ¿Qué problema tienen? Ahora le toca la parte de mayor carga, justamente le toca a la clase media trabajadora. Vamos, por ejemplo, a ver, yo no estoy... ¿Cómo explicar una tarifa que se mide por kilowatt? Porque yo no sé de los que nos escuchan cuánto gastan por mes. Entonces vamos a establecer una referencia como para que
más o menos puedan comparar y tener una idea de cómo van a venir las tarifas. Entonces vamos a utilizar una tarifa promedio, le vamos a dar el valor que pagaban antes y lo que van a pagar ahora. Esto no representa a nadie en especial, sino se trata de que cada uno tenga una idea de cómo van a venir los tarifazos. Por ejemplo, una tarifa promedio, considerando un consumo de 300 kilovatios, 380 kilovatios, por ahí para muchos eso no dice nada, pero son los usuarios de nivel 1, los más bajos. Esos pagaban una tarifa de 13.900 pesos. ¿Cuánto van a pagar ahora? 34.332. Es bastante la diferencia. Como, por eso digo, esto no es representativo de nadie en especial, pero sí te da una idea de cómo, de lo que vos estás pagando, cuánto vas a pagar en la próxima. Entonces, los que tenían nivel 1, en 380 kilovatios, perdón, no es el, sí, es el más bajo, sí. Que pagaban 13.900, pasan a pagar 34.300, 34.400, ponele. El usuario nivel 2, para un suministro que pagaban 4.360 pesos, va a pasar a pagar 7.415. Sí, por ahí este es el más bajo, ¿no? El 2. De 4.300, el que pagaba 4.360 va a pagar 7.415. Vamos al número 3. El usuario que pagaba 4.783 va a pagar 7.850. Este es el más bajo, me parece. Como que está al revés, ¿no? El 1 es el más caro. Es decir, le aumenta un 65%, al anterior un 70%. Entonces volvemos, como para que tome nota. Los usuarios de categoría 2 que pagaban 4.360 pesos pagan 7.415, es decir, un 70% más. El número 3 que pagaba 4.783 pasa a 7.850, un 65%. Para el último grupo de 400 kilovatios o 600 kilovatios, que por ahí eso no representa mucho, lo que pagaban más o menos, pongan una tarifa de 14.600, va a pasar a pagar 34.000. Es decir, un 130% más. Pero hay algo que no quería cerrar el comentario, por ahí nos pasamos un poquito, sobre qué hacemos con los jóvenes en la Argentina. Ante estos números y ante esta quita de capacidad para proteger en definitiva lo que es el futuro del país. Si lo quiere ver de un modo egoísta, son los que van a sostener el país mientras nosotros estemos jubilados, si lo quieren verlo de este punto de vista. Yo veo, por ejemplo, en Rusia que se premia a las mujeres con más hijos, con plata, con tierra, no solamente ahí, sino en muchos lugares del mundo, incluso también en Estados Unidos, aunque
algunos piensen que ahí la gente se la arregla sola, no tiene asistencia del Estado. Y voy a decir esto, no defendiendo a aquel que roba. Yo no defiendo al que roba. Pero me parece que hay que tener una mirada, si se quiere, estratégica, si se quiere, emotiva, si se quiere, moral, sobre qué camino le estamos dando a los jóvenes. El sábado, el domingo, no, creo que fue el sábado, un joven de 21 años, Ezequiel Francisco Curaba, muere electrocutado. Yo me acuerdo cuando lo mostraron, una imagen monstruosa, Sí. porque él estaba quemado. Yo cuando lo vi dije, ese muchacho ya está muerto, porque lo que se veía era las quemaduras del exterior, Sí. pero lo que no se ve son las quemaduras de los órganos, que incluso lo insultaban. Digo, ¿con qué necesidad? No estoy diciendo bien que estaba bien que robara, no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo qué es lo que estamos haciendo con los jóvenes. 21 años, murió electrocutado queriendo llevarse el cable porque él cirugiaba. Esto realmente tiene que hacernos pensar, porque no estamos hablando de un caso aislado, hay muchas muertes así. Digo, ¿cómo puede ser que un país pierda a sus jóvenes? Yo soy una generación, incluso la anterior a la mía, que perdieron muchos jóvenes. ¿Qué problema tiene este país con los jóvenes, no? Ezequiel, ese era así, lo conocían los amigos, el ambiente de él. Estaba yendo a la secundaria, estaba haciendo la escuela nocturna. Su profesora, Melina Gigli, escribió una nota con lo que me gustaría cerrar. De la ciudad de Rosario. De la Pablo, ciudad ¿no? de Rosario. La profesora escribe en sus redes una referencia sobre... y con esto quiero aclarar, no estoy justificando el robo. No estoy eso. Yo lo que estoy diciendo es que es lo que estamos haciendo con los jóvenes. Sí. Qué expectativa, qué espacio, qué futuro le estamos ofreciendo. No quiero que lo recuerden así. Era ese, mi alumno, nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo. Siempre sonreía. Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes. Él tiraba de su carro. Andaba cirugiando. Le gustaban los cuentos, pero no leer. Era bueno, tiraba de su carro. Leyendo comentarios en notas de diarios, veo que festejaban su muerte, dura y cruel. Él tiraba de su carro. Quizás la posibilidad de unos pesos para el morfi, no lo sé. Era tan dulce y siempre sonreía. Yo no quiero que lo recuerden así. Estamos en deuda, qué crueldad. Él tiraba de su carro, andaba cirugiando, el hambre no espera. Era tan dulce, tiraba de su carro. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué dolor. Bueno, sí. Perdón. A mí me conmovió mucho este caso. Me dio mucha pena porque vi, no todas las imágenes, vi algunas imágenes por televisión,
donde me llamó la atención que iba caminando hacia una camioneta y pensé, qué raro que no tiene una camilla. Y mientras iba caminando, la gente, sí, es verdad, lo puteaba. Me pareció una escena muy triste, realmente, y bueno, no me dejó bien ver eso. Cuando hay mucha gente que no roba cables, roba otras cosas, Claro. y otros montos, Claro. andan por la calle y nadie le dice nada. Y son señores, y son señores. O sea que sí, la pregunta de Pablo me parece muy importante. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué país le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes? Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Vamos a escuchar ahora el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Nos vamos con los fabulosos Cadillac, Vasos Vacíos. Saludos para todos.